tienes con María Josefa González Montalbán? Soy su hija. Y bueno, para todo el mundo no era María Josefa, era Mari. Toda la vida fue Mari. Y bueno, era una de sus 4 hijos que tuvo. ¿Tú qué crees que pensaría Mari si viera su obra o su figura, su vida, colgada en las paredes de un museo? Yo estoy segura que nunca imaginó que su obra, su pequeña obra, porque no se puede decir que sea una obra grande, acabaría expuesta en un museo. Jamás lo imaginó. Pero estaría súper orgullosa, no de su obra en sí, sino de quien la ha puesto ahí. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿tú crees que la vida de Mari sería muy diferente si viviera ahora? Si hubiera sido joven a principios del siglo XXI, su trayectoria profesional, su vida, cambiaría mucho. Seguro, seguro. Hubiera sido totalmente diferente, porque mi madre fue una persona muy activa, le gustaba hacer un montón de cosas, su pasión tenía muchas pasiones. La pintura era una de ellas, la música. Siempre contaba que en el pueblecito que vivió en Guadalajara, un pueblo que se llama Sacedón, tenían un grupo de zarzuela, que entonces en la época que ella era joven, pues gustaba mucho a la gente. Y sobre todo le hubiera gustado ser maestra, esa era la ilusión de su vida. Ilusión que nos transmitió a 2 de sus hijos, porque mi hermano era maestro, bueno, ya jubilado también, y yo maestra también jubilada. O sea que al final cumplió su sueño un poco, pero en nuestras personas, en las personas de sus hijos. Y ya la última pregunta, Isabel. ¿Qué sientes tú cuando ves que tu madre forma parte de una exposición en el Museo de Arte? Bueno, estoy muy emocionada y no quiero llorar, pero estoy súper emocionada. El hecho de que, aunque haya sido a título póstumo, sus cosas estén aquí expuestas, y que un poquito sea un homenaje, un pequeño homenaje a lo que fue su vida y a lo que podría haber sido de vivir en otra época. Pues